¿Ves? Ahora se Eso, ha avisado, ahora pero sí. no. Ahora es cuando está avisando y estamos grabando. Vamos, Entonces, Charón, más grabado con el pelo poblado. vale, o sea que, espérate, arréglate el pelo y ya empezamos. Cuando tú Dale, digas, dale. El pelazo, cuando usted diga. ¿Ya? Sí, ya estamos. ¿Seguro? Sí, dale. Yo te grabando hace un rato, cabrón. Sí, bueno, pero puedo recortarlo. No recortes. Venga, ¿No? No se recorta, vamos a pijos acá. Muy buenas tardes a todos. Un capítulo más de la resistencia tecnológica aquí en Cross Develop. No sé ya qué nombre le podemos poner. Este es el capítulo 28. Seguimos cada vez más en cuarentena. Ya estamos. Ahora como corto esta parte y volvemos a empezar. Sergio David, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy mal. Muy mal, ¿no? Mírame, ya no hay cerveza, ya solo es agua. Uf. Escúchame, esto es para Sergio, que seguimos, bueno, como nuestros espectadores saben, Sergio va a ser padre en breve. Y tú y yo y le voy haciendo una breve introducción a lo que le va a venir estos meses. A lo que le toca, ¿no? Eso a base de agua. A correr. A base de agua, no dormir. Y las fronteras cerradas, tío. Escúchame, mi hijo ya ha desarrollado esa capacidad que tiene a que la cama tiene pincho, la cuna tiene pincho y no duerme nada, macho. No mejora, no mejora. ¿Lo has puesto a programar en JavaScript? Es lo único que me falta, a ver si se duerme, efectivamente. Es lo único que me falta. ¿Sabes? Es ese tramo, ese momento en que no duermen absolutamente nada, eso es lo que estoy disfrutando ahora. Tenemos un invitado, especial como todos, pero al final también es amigo, Adrián Díaz. Buenas tardes, Adrián. Muy buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cuarentena? Está como la foto. La cuarentena, iba a decir, desde que, la cuarentena la llevamos poco a poco, así, con ganas de estar físicamente en la oficina, en los eventos, en Seattle. Te falta tocar en Seattle, eso es. Ahí eso era del primer día de Seattle porque estoy recién afeitadito, así, y ahí en el market iba a decir que tiempos. Es elegante hasta él, tío. Eso iba a decir yo. El chino Lo que pasa que, realmente fue después que empezamos a hablar con él y tal, pasa que no lo queríamos sacar en la foto. Bueno, Adrián, para quien no lo conozca, es arquitecto de software en Encamina, es el líder del equipo de arquitectura, es MVP desde el año 2014, miembro de comunidades como Office 365, Capsure y LevaPoint también, que existía por ahí, o sea, lleva mucho tiempo en las comunidades, y coorganizador de grandes conferencias como la de SharePoint Saturday, NetCoreConf y demás. Adri, ¿cómo llevas todo esto al día? O sea, en online todavía es peor, es mucho peor. Iba a decir, yo en toda la parte online que parece que dice, como es online, ponemos YouTube y lo publicamos, casi que cuesta menos. Iba a decir, o sea, creo que ha sido mucho más sufrimiento, ha costado mucho más esfuerzo, iba a decir, el poner, el comunicar vía mail, el intentar sorprender para que no siempre sea lo mismo. Iba a decir, que subas un vídeo y YouTube no te lo bloquee porque tenga derechos de autor, la canción de Los Caballeros del Zodiaco. Saludos al del vídeo, que ya lo conocemos. que siempre es el mismo. La censura que llega ahí. El que todos los speakers envíen el vídeo a tiempo, que poner, aunque ponga la fecha, siempre hay el que... Ahí en lo del vídeo a tiempo, saludos a Santi. Que Santi también lo conocemos. Esta vez Santi no ha sido el último, iba a decir. Ahí... Santi siempre llega a tiempo, pero llega a su tiempo. A su tiempo. Menos en Canarias. Claro. La aplica a todas las cosas. Y no sé, ha sido muy esfuerzo. Yo creo que este es a lo mejor no es el último, pero mi intención es que sea el último. Si mañana me dicen que la semana pasada llegaba el miércoles, ¿te apuntas al bootcamp de Perú? Sí, vale. Y el viernes estaba grabando para poner, pero la idea es descansar un poquito hasta el año que viene y a ver el escenario del año que viene, por lo menos la mitad va a descansar un mes y medio. 15 días, iba a decir. Pero bueno, iba a decir es que tengamos... Haz otro crío y descansa más, ¿eh? No, va a decir, Mark lo tengo aquí detrás y toco madera que ya no hay más. Hay que relajarse con los críos, es también un asiduo como speaker y podemos hablar de muchas charlas de ella, pero yo siempre recuerdo una que es la de cuando nos contaste los contenedores utilizando berberechos.
Esa fue la primera de los contenedores cuando nadie hablaba de contenedores, ahora todo el mundo habla, pero tenía su aquel, iba a decir. Hay que intentar hacer las charlas un poco para todo el mundo, para intentar que el que no haya visto un contenedor en la vida y cuando lo vea, es decir, generalmente tengo mi fondo del puerto en el que se ven contenedores y no invocan a los contenedores de Docker ni nada por el estilo, pero era buscar un símil. O sea, Santi siempre se acuerda la que hicimos de IoT de las vacas, el tapetesco, pues esa también está en el top. Tenemos ahí, pero No, pero Adri, de esta charla salieron 5 ingenieros y 6 estibadores de puerto, ¿eh? Pues eso fue una masterclass de cómo empaquetar comida en un contenedor. Ahora tengo más conocimiento de puerto. Ahora, si la repetimos. Bueno. Y luego algo que nadie sabe es que es pastelero los ratos libres. Bueno, nadie sabe eso, ya casi populi, iba a decir. Meteros en la dolcería.com, que está alojada en Azure con .NET Core, que tiene el dominio en Office 365 para ser trencada, iba a decir. Y el domingo sirvo pasteles también, iba a decir, ahí sin problemas. Te lavarán las manos, ¿no? Que te conozco. Hombre, y me pongo mascarilla y me pongo gel hidroalcohólico y de todo. Iba a decir, ahí. Ahora no. Seguro, siempre seguro. Siempre. Hombre, de ahí salió, ¿no? De ahí salió lo de la famosa galleta que ha dado tantas vueltas y que fue un auténtico puntazo, hay que admitirlo. La galleta tenía un aquel, porque en las conferencias que organizábamos Microsoft, en el último bootcamp, me llamó Cristina y dice, ¿pero has pedido todas de chocolate blanco? Y digo, naturalmente, todas de chocolate blanco. Digo, yo siempre me gustaba el chocolate blanco. Y me dicen, en este evento te encargas de pedir tú con el Subway. Y dije, todas de chocolate blanco. Digo, ¿las puedo pedir todas? Sí, sin problema. ¿Pero estás seguro? Y a partir de ahí se quedó la tradición de la de chocolate blanco. Porque cuando eran mezcladas, siempre cuando empezábamos a presentar, si veis la de chocolate blanco, darnos la organización que está mala, que es la peor de todas. Y alguno se lo creía y nos la daba. Y entonces la galleta se convirtió en un símbolo. Y ahora, aprovechando la dulcería, pues Silvia las consiguió replicar. Las dimos físicamente. Las mejoró bastante, ¿eh? Yo te lo digo, yo la disfruté que me llegó aquí. Mucho mejor. Las hicimos en Valencia, en el Colecom de Valencia, que estaba ahí, y ahora había que vender algo para recuerdar lo físico, y la galleta es algo que era típico de los eventos. O sea, el Subway conforme lo untábamos y la galleta. Entonces, no solo tiene de que la ha hecho Silvia, sino lo que implicaba en los eventos y lo que nos reíamos. Que estaba buenísima de chocolate blanco. Ahora los de chocolate me dirán... Momento patrocinado por la dulcería. Ahora es cuando le pasamos factura por el patrocinio. Los invito a estrellar. Hola, Marc. Hola, Marc. Ve para allá. No puedo jugar hoy a Fortnite. No puedo jugar a Fortnite. No, que está grabando. Vamos, mañana. Para allá. Mañana viene. Mañana. Bueno, ¿Esto es el directo? Sergio, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Porque yo ya lo de los quiz no sé qué hacer contigo. Yo sigo mi mundo y mi bola. A ver, me echa a mí solo la culpa, pero aquí el apuntador David, que lo revisa, tampoco dice nada, ¿eh? No, escúchame. El de hoy también tiene su historia, ¿eh? El de hoy tiene mucha vamos, o sea, me lo voy, ya me lo estoy esperando. Voy a perder de todas formas. Os reí mucho de mí, pero inventarse 26 quiz personalizables para el invitado es complicado, ¿eh? Tiene sus méritos. No. A ver. Yo no he dicho que no tenga su curro, que no te lo ocurre. Yo seguro que te lo ocurra. Pero son raros también. Son raros y que las preguntas están mal también. También, bueno, algunas me equivoco, pero un pocas. Habrá un 2 o un 3% de error, de desvío. Un 2 o 3%. Siempre me quedaré con la de Cosmos, el planeta que simboliza Cosmos. ¿Y cuál dijiste tú que era? Júpiter. Sí, pues por el notebook, ¿no? Espectacular. Por el notebook, sí, Júpiter por el notebook. Bueno, no es erróneo. Bueno, por si Adri está un poco perdido. Adri, vamos a hacer un quiz contra Alberto, ¿vale? La idea es que le fundas, porque metes al cojones ya con las reclamaciones del bar. Y le fundes al punto que haces más de 1.346 puntos, entrarás en la gran final, que por ahora San Rodrigo, León Weliki y Gustavo. Echa a Gustavo, porque luego se une con Alberto y me critican los otros. Así que, venga. Os voy a poner por aquí Eso no. Quito mi pantalla, que si no... A ver, ¿dónde está? Estamos viendo tu correo electrónico. Eso es. Sí, ya lo veo, que estoy en mi correo electrónico. No pasa nada.
No tengo nada que ocultar. Venga. Menos mal que no era porno, si no, que aquí como... Venga, estamos ya aquí los dos logados. Adri, por la pantalla que estás viendo de Alberto van a salir las preguntas y por la tuya, pues tus selecciones, ¿vale? Como ya he jugado una vez, vamos a darle caña, ¿vale? Venga, voy calentando. 20 segundos, ¿eh? Hay que darle cera, ¿eh? Venga. Hay 20 segundos, exacto. Episodio 28, la resistencia. Pregunta número 1. ¿Qué ingeniero de Facebook creó React? Alta, John Whale, John May, Jordan Whale o Donald Trump. Así. Ya una ya. Donald Trump. Ay. Te puede sorprender. Pues ha acertado ninguno. Ninguna. Es Jordan Way. Es Yo Jordan, casi. se llama Whale, que está bien, pero lo de Yo Jordan casi, es ¿eh? gazapo. Es Yo Jordan casi. Whale. Es Yo Jordan me equivoqué del nombre. John May es el de las naves espaciales del otro día. Así Yo me- que... Es cierto que dice Alberto, ¿te has equivocado? No, lo he metido a pillar. John me lo inventé. El Arcade 2 es la que. Venga, empate a 0, ¿vale? Segunda pregunta. ¿Cuál es el GitHub oficial de React? Uno bueno. ¿Facebook React, Facebook React Dev, Facebook React Developer o Facebook Dev React? Ninguno de esos. Sí. Huele a Y mar, es- huele a y es- mar. Ninguno de Me esos, van a hacer vamos. sacar ya. Me vas a. Pues os he equivocado los dos. Me van a hacer sacar la Ninguno página de de esos. Google. A ver. No, la página de El Google. GitHub, no, el GitHub, el el GitHub, no la página de Google. A ver. Si te vienes aquí a React. Pues, Así me he podido equivocar, que también puede ser. Y de aquí a GitHub. Facebook/React. Venga, vale, venga. Te aceptamos, aceptamos. aceptamos. ¿Habéis visto cómo os vais muy rápido a la excelencia? Me obligáis a coger evidencias para defender esto. David, ayúdame, por favor. No acertamos una. No me acertado una. Ahora mismo fuimos una hostia y es complicado eso defenderlo. Venga, siguiente. Ya no me justifico más. Si queréis que sea errónea, lo reclamáis a la organización. ¿Qué Eso es. encontramos en la dirección calle General Canino 20 de Sagunto? Pero esa es fácil. El ayuntamiento, la casa de la suegra de Adrián, la entrada al castillo o la dolcería. Hostia, la 20. Ya se equivocó de nuevo. Yo creo que a ver si me he equivocado. Lo saca de la web, ¿eh? O sea, que si te equivocas, te equivocas tú. Y te van bien así entre Visor, ¿eh? Así que... No, A ver si va a ser la casa la suegra de Adrián. No, Yo creo que- es la dolcería según la web de Adri y según el TripAdvisor, ¿eh? Porque lo he escrito yo los dos y lo he puesto a la mano. Me he equivocado al ponerlo. Vale. ¿Y quién se ha equivocado? ¿Y tú has puesto a casa de tu suegra? Me he equivocado yo, que estaban al lado. Me he equivocado al picarla. Me he equivocado al picarla. Vale, si eso me va a decir. Adrián Pues es que es que es no sé digital. dónde vive. Él es online. Bueno. Me he equivocado. Que esto de Silvia no lo vea, por favor. Siguiente. Me encargaré de pasarle el ¿Qué ha enlace. creado Anders Hellbergs durante su larga carrera? ¿Qué ha creado este señor? TypeScript, Pascal. Venga. Ah, Esa es Alguno fácil, ha fallado. Esa es fácil. ¿Quién ha Esa fallado? es yo. Yo. Alberto. Joder, esa es fácil, dice el cabrón. Sí, pero no es el creador solo de TypeScript. Sí. Anders Delphi y Pascal. Sí. Lo conocimos en el Seattle. Yo fui a una de estas de ahí iba a decir, y se me cayó la baba. Y sabe mucho más del decir, es un genio. Lo han fichado ahora también, ¿no? Microsoft, ¿no? Me parece. Bueno, ya lleva años ya, ¿no? No, Lleva años. Microsoft, en Lleva años. 2012 ya presentó TypeScript Sí, y ya sí. estaba en Microsoft. En 96 entró, sí, que han fichado en ¿Tú el estás, Python. tú estás seguro que César no lo...? César no, ¿eh? No. Ya, Lo copiaron. me he cerciorado. Me he cerciorado. Se basaron en Delphi. Pero bueno. Bueno, esto está muy rarísimo, ¿eh? Venga, siguiente. 5 de 10. ¿Qué tienen en común Anders Hellbergs y Santiago de Porra Rodríguez? Ninguna. Imposible, no puede No tener se nada en casaron común. nunca, tienen la misma edad, viven en una isla, no les gusta madrugar. No sé. Lo último No se no lo va a puedes, dar lo nunca. último no lo puedes garantizar, ¿eh? Viven en una isla. Bueno, Está bien. No sé dónde. No vive en una isla porque vive en Seattle. Eso Porque vive en Seattle, se da por hecho que no es una isla. No se graduaron nunca. Este señor Eso. tampoco tiene una carrera nunca. Y bueno, Santi tiene donde vivirse. Santi claro. tiene una carrera. Pero no ha terminado nunca tampoco. Y Como que se no, lo he la preguntado la abiertamente. ingeniería técnica. No se graduó, nunca la terminó. Me está estimando. No, cerciora. Y le pido permiso para decir esto públicamente. Sí, Santi es no la correcto. terminó y el señor tampoco. es correcto. Me está estimando, ¿eh? Bueno, Adrián, si sigues esta media te metes, ¿eh? Te metes en la gran final. Venga, lío.
¿Qué plato se sirvió en la boda de Fernández en segundo lugar? ¡Hostia! Tuvisteis los tres, ¿eh? Carrillera de vino tinto, ensalada de pularda, rodaballo a la provenzal o sorbete de hierbabuena. ¿Qué se puso en segundo plato? Tío, si fueron un montón de platos. ¿Tú crees que me acuerdo del número? Fueron estos 4. Es uno de los 4. Al segundo íbamos ¿Tú crees que me acuerdo del número? No me puedo acordar del número. No me voy a acordar, o sea... Y menos el sorbete, iba a decir el segundo. Fue el rodaballo a la provenzal, ¿vale? Y veis borrachos los 4. Bueno, los no, lo que pasa es que en el segundo plato yo creo que Fabián ya estaba bailando o algo, y eso ya nos hizo... Pero además lo que habíamos comido de antes, iba a decir, antes de entrar a la Claro, ¿de qué plato? ¿De qué plato estamos hablando? Es que esto está mal. Platos en la mesa, otro era un cóctel. Yo después del jamón serrano me fui al sorbete. Pues era el rodaballo. Para mirar el segundo plato. Seguís igual. Joder. 7 de 10. Tú un desastre. ¿Cuántos anillos menos tiene Adrián Díaz de MVP que los hombres de anillos de poder? ¿Cuántos menos tiene? ¿Los mismos, 5 o 4? No, pero si son anillos menos no pueden ser los mismos. No me cuadra. Si tienen anillos mismos no pueden ser los mismos. ¿Ahí falla los dos también? Yo creo que son 4. Yo soy 7 y él 11, ¿no? Tienen 9 los anillos de poder de los hombres. ¿No os acordáis de la intro de los anillos? 9 menos 7. Si no sé los que tengo yo, casi me voy a acordar de los que tiene. Es que nos ponemos a esa parte. Madre de Dios. Esto, yo creo que tienes que hacer un quiz nuevo y volver a ponerlo. Pues esto no sirve. Sí, porque estáis espesitos, ¿eh? Venga, siguiente. ¿Cuál es la última versión activa de Angular sacada en noviembre de 2020? Eso no lo sabe ni Google. La vi ayer. La 11, la 12, la 10 o la 6. Eso no lo sabe ni Google. Creo que, está publicado, ¿eh? Sí. Es la 11. Que se va a ver inventando los números y se los salta. La 11.03, más exactos. Pero bueno, la mayor es la 11, era para no liaros, ¿vale? Estoy muerto. Cuídate. Que Adrián se coloca a colocar... Adri, no me las piernas, ¿eh? No me tiemblas las piernas que te vas a meter en la final. Estoy muerto. Hago un Sergio Ramos. A ver, 9 de 10, quedan 2. ¿Cuánto tiempo da soporte Angular a una versión mayor release? Sí. ¿10 meses, 12 meses, 18 meses o 6 meses? Me voy a arriesgar. Pues son 18, pues son 6 de soporte y luego el LTS le dan 12 meses. Pero espera, Angular no está en beta. Espera. ¿Angular no está en beta como todos los productos de Google? No. Da 18 meses. ¿Quién lo ha acertado, Adrián, también otra vez? No, acerta Alberto, está Alberto. Yo he dicho 12, pensaba que eran 12. Pensaba menos. Te la vas a jugar, Adrián, la última carta, ¿eh? Alberto siempre remonta al final, ¿eh? No sé cómo lo hace. Sí, aquí al final. Última pregunta. Esta es la hostia. Esta es magnífica. ¿Quién tiene más PRs abiertos? ¿Angular, Vue o React? O ninguno. Tiene PRs abiertos, alguno habrá. Pero bueno, se la he dejado ahí para que... Abiertos. ¿Quién tiene más PRs ¿Qué abiertos? significa abiertos? Open, que tengan PRs pendientes de... Va. Pendiente de aceptar PRs. Ninguno de los dos. Si es que no nos ha gustado, sabíamos que no vas a poner Angular. Iba a decir yo. La que tiene más PRs ahora mismo pendiente de aceptar es Angular en el Gija. 453 creo que tenía ayer. No sé si habrá subido o bajado. Pero vamos, dobla al segundo que es Vue. Y React al tercero. No, perdón, que es React. El tercero es Vue. ¿Vale? Pues muy mal. ¿No habéis estudiado? Me he quedado ahí. No. Bueno. Yo pensé que esto iba de backend y tú haciendo preguntas de front. Hombre, que esto no va de front. Suma, Davidín. Voy. Aunque no le va a llegar, va a llegar. Esto, después de Navidades tenemos que hablar de esto del quiz, ¿eh? Porque esto no puede ser. 811. 811. Uy, te pone sexto, Adri. Esto no puede ser. Bueno, si fallan 2 en la final, te puedes meter. Si fallan 2. No, pues le he visto, había un momento que le he visto, ¿eh? ¿Cuánto? 811. Por la de mi suegra, la culpa de mi suegra. He fallado por la de mi suegra y ahí... Sí, y ahí he perdido ahí los puntos. José, ¿verdad? Te ha hecho perder la dolchería, tío. Yo pensaba que lo de tu suegra ha puesto cachondeo, no sé ni dónde vive, evidentemente. Es que vive enfrente. Por eso va a decir... Pues tampoco va a decir... Te la podía impugnar, ¿eh? Pero es el 10, vive en el 10, no en el 20. No, hombre, yo te he puesto lo que viene en la web tuya, en TrapAdvisor y en todos los lados, vamos, no sé. Más extraña que pensaba que había fallado Alberto, digo, no lo vas a ver Alberto, le iba a pillar, pero sí. Acierta Alberto y
Ha tirado de lógica, ¿eh? Bueno. Pues nada, Adri, no te coloco, pero te vas a colocar sexto, ¿vale? Te vas a caer por aquí. He superado a Marc. Bajo el Ultraver de Cabrera y ha estado un momento por encima de Gustavo, ¿eh? En la séptima. Ya, pero como dice David, las últimas siempre remonto. Sí. Cabrón, Alberto Siempre remonto. nunca cede al final. Ha acertado ahí inesperadamente por ellas, ¿eh? Así que... Bueno, vamos a pasar a la parte más técnica, ¿vale? Adri, tengo una pregunta para empezar. Y ya empezar ya la polémica, ¿vale? Que le empecemos a dar ya todo. Vamos a ver. ¿Por qué JavaScript? No me vale con las tecnologías de servidor, no me vale con ASP.NET, MVC, JSP, Blazor, no sé, todo lo que hay de servidor no me vale. ¿Y por qué tenemos que meternos en JavaScript? O sea, yo lo primero de por qué meternos en JavaScript es porque es decir, nos hemos ya pegado muchos ir contra natura y al final tienes un ecosistema predefinido, todos los navegadores soportan un HTML, es el estándar, es decir, para mí es el estándar. Ir cuando cualquier cosa, es decir, MVC, tecnologías de servidor, al final lo que están generando es código que genera ese HTML. Pues mejor que lo hagamos de serie ya, que empecemos a adaptar la tecnología. Después ya dentro de esta moda de por qué JavaScript, iba a decir, yo JavaScript como tal, como lenguaje, no lo voy a defender. Me gusta... No, por favor, no. No me voy a poner a defender JavaScript. Pero sí que tiene, para mí, el hecho de utilizar los transpiladores le ha dado un impulso a que desarrolladores clásicos de backend como somos nosotros podamos empezar a crecer en aplicar las metodologías que hacíamos en el back con sus peculiaridades y particularidades, que no es lo mismo programar en el back que en el front, pero tengamos unas arquitecturas, un código un poco más chulo, más mantenible y que pues, te sientas orgulloso, ¿no? Es decir, voy a comer macarrones, lasaña, espaguetis que hacíamos con jQuery en los inicios de SharePoint, sino pongamos unas bases, una estructura que nos dé un código que sea mantenible que podamos hacer y que podamos irnos a dormir tranquilos, que haya compilado, que tenga la parte y no que alguien se haya olvidado poner un punto y coma o que se haya dejado un console log o haya puesto cualquier cosa y se le caiga y se nos caiga la web con todo el equipo. Entonces, yo creo que el malfario de JavaScript viene en parte, o sea, su ascensión vino por jQuery y el mal uso de jQuery provocó que toda su mala fama, que en muchos casos es con totalmente razón, pero si ahora nosotros nos pusiésemos a analizar el código que hacíamos en Visual Basic 5 o 6, o sea, los más mayores, pues probablemente nos tiraríamos de los pelos. O sea, si yo me pongo a analizar el código que tiraba hace un año, pues a lo mejor también me tiro de los pelos. Pero, es decir, estamos yendo a... Yo creo que el mundo del front ha evolucionado mucho y ha crecido mucho. O sea, y bueno, después entramos en materia con la parte de por qué React, no por qué otro, o el motivo del uso, pero yo creo que toda la arquitectura front a nivel de código de desarrollo es un mundo muy interesante y muy chulo. O sea, es decir, a mí, es que me gusta casi cualquier tecnología, pero no es lo mismo ponerte a hacer un jQuery que hacíamos dentro de SharePoint para intentar establecer estilos que ponerte a hacer aplicaciones chulas como las que estamos haciendo ahora. Así, yo creo... Entonces, Adri, ¿JavaScript o TypeScript para desarrollar el front? TypeScript. Ahí no hay duda. Ahí yo no creo que... O sea, decir... y además, hay un argumento que se desmonta. Yo creo que... O sea, el futuro que llegue a TypeScript, yo creo que TypeScript y JavaScript en algún momento formarán parte del mismo lenguaje. Es decir, hace unos años dentro de JavaScript era imposible que pensar que hubiesen clases. Ya están soportadas en el estándar, o sea, las clases como tal. Hay librerías que te ponen tipos, que a mí eso es lo que ya todavía o sea, yo cuando lo veo me enervo. Veo los prop types y digo, ¿por qué ponen los prop types en JavaScript? Para eso utiliza TypeScript. No, porque solo quiero tipear lo que yo quiera. Y va a decir, vale, pero también lo puedes hacer con TypeScript. Y poner unos props que además te agregan un código feo, para mí, o sea, es un lenguaje más natural. No sé, hay gente del front que tienes, o sea, decir, dentro del mundo del desarrollo del front, yo creo que a diferencia del back, hay muchas formas de hacer lo mismo y muchas o sea, comunidades distintas que aportan por mecanismos de hacer las cosas.
yo no sé, iba a decir, pues como la gente que estaba en COBOL o la gente que puede hacer las cosas. Yo utilizar JavaScript y tiparlo, pues a eso utilizo TypeScript. Y, o sea, no, o sea, sin ninguna duda, es un lenguaje que encima ha hecho crecer a JavaScript como tal. O sea, el empezar a añadir los await, los asyncs, cosas que Anders Hayward ha utilizado en Delphi, ha utilizado en César, aunque no fuese el creador de César, o estuvo, parece, o sea, el genio en quien se inspiraron, no tengo ninguna duda que Anders ha estado... Luego le llama y se pregunta, ¿tú has practicado en César? Le mandaré un mensaje. O sea, iba a decir, y yo creo, iba a decir, fui en el Summit, en el penúltimo Summit que fui, hace 3 años, hace 3 años, cuando fuimos y le hicieron la pregunta de por qué que se iba a utilizar WebAssembly y código arriba, él se rió, solamente se rió, no dijo ni una cosa más. Y esa risa delata cuando, o sea, es decir, pegándose otra vez con tecnología que Microsoft ya se ha pegado la leche. Iba a decir, se ha pegado con Silverlight y ahora cuando yo me imagino la gente de sistemas, mis amigos los monkeys, iba a decir que mucho cariño a los de infraestructura, mucho cariño a ellos, que le digan, no, ábreme ahora en todos los navegadores de esta empresa, agrégame que yo pueda instalar y pueda ejecutar cosas en el propio navegador. Y te van a decir, sí. No sé, va a decir, desde el punto de vista empresarial, con habilitar para permitir funcionalidades, o sea, yo no lo veo. Iba a decir, después habrá gente enamoradísimo de que César como lenguaje, si nos pondremos a comparar uno con otro, pues podamos decir que, o sea, yo no digo que César para mí es mucho mejor lenguaje que TypeScript o JavaScript, o sea, pero como lenguaje, después el uso que des una cosa o la otra, pues al final es pues como los coches, ¿dónde lo vas a utilizar? O sea, sí. Está claro que al final tú puedes escribir TypeScript y que sea JavaScript. Por mucho que sea un .ts, al final estás escribiendo JavaScript porque pones un any o no pones tipos. O sea, al final TypeScript es bastante flexible, ¿no? Pero me preocupaba lo que dijiste al principio. Me preocupa porque ¿crees que algún día JavaScript va a llegar al nivel de TypeScript? Es que yo sé que lo llevan diciendo desde hace tiempo. Yo creo que no, se supone que ECMAScript iba a ser eso, iba a ser TypeScript, básicamente, y todavía no llegan a ese nivel. Tampoco creo que quieran, ¿eh? Es que no quieren. Yo creo que no es poder, sino es querer. O sea, hay muchas comunidades detrás que cuando ven TypeScript, ¿y quién ha hecho TypeScript? Porque no olvidemos que TypeScript lo ha creado Anders Hayward, que lo ha creado, es un lenguaje propietario de Microsoft. Y los tiempos cambian, ya todos los hipsters usan Visual Studio Code, ponen ahí como herramienta, ya empiezan a poner. Pero yo creo que a nivel de comunidades y de aceptación como lenguaje, aún no están suficientemente preparados para verlo. O sea, es decir, lo van incorporando poco a poco y que va a ser más lento de lo que a muchos de nosotros nos gustaría, porque al final es separar capacidades y enriquecer el propio lenguaje con lo mejor de los dos. O sea, al final, o sea, TypeScript no es más que un superconjunto de JavaScript. Soporta JavaScript, como has comentado, y le añaden funcionalidades. Entonces, o sea, al final aquí es quién es el que lleva la voz cantante de dicha tecnología. Y ahí hay muchas comunidades y no nos hemos puesto de acuerdo en los navegadores en que soporten los mismos CSS. Sí, ahora ya todos van a ser Chromium menos Firefox. Bueno, pero porque han decidido uno, ¿no? Bueno, y Safari, pero ese ya va a su bola. Bueno, Opera va por detrás, vale. Entonces, si no, va a decir, otra cosa es que se pongan y después cuando saquen el Chromium específico para hecho, el Chromium de Google, o sea, una vez llegue la estandarización a nivel de navegador, yo creo que llegaría a ese momento. Pero, ¿cuándo? Voy a echar una primitiva que tengo más probabilidades. Bueno, Angular está escrito en TypeScript y ahí sabemos que Angular es de Google y ahora Microsoft utiliza Chromium. Igual están en el camino, ¿eh? Sí, iba a decir, tienen la parte... Yo estoy con Adri que el problema son las comunidades. Tú hablas con gente de front y te dicen que tipar es perder tiempo. Y es lo que dicen, que no es cultural para ellos, que va más lento, que programan peor, no tipan, no les gusta. Y no sé si lo vais a cambiar, ¿eh? O si lo vamos a cambiar, pues me pongo también en el ajo. Si al final queremos llevar a la gente de front la cultura de back, es complicado. Porque ellos tendrán sus bondades y sus virtudes y sus cosas peores como nosotros, claro. Pero yo creo que no es su forma de currar, ¿sabes? O
sea, no lleva la cultura del back y al front. Yo creo que, o sea, desde el punto de vista de Bueno, desarrollo. en el lenguaje me refiero, ¿no? Cuando hablo de C Sharp, ya no digo de. Sí, de lenguaje, iba a decir, la forma de desarrollar o de la parte, yo creo que tiene que ser, o sea, son distintas porque el objetivo es distinto. No puedes estar pidiendo lo mismo en un sitio que en otro. Es decir, o sea, el objetivo y el destino es, o sea, decir, no vamos a pedir lo mismo a los ordenadores que procesaban, a los hosts donde estaban procesando para sacar un dato con velocidad, a un lenguaje de servidor, o COBOL, o sea, es decir, cada uno tiene sus peculiaridades y se origen para una determinada circunstancia. Yo creo que la evolución, si vemos a lo que hacíamos en 2010, a lo que hacemos en 2020 con la parte, yo creo que o sea, solo hay que ver las webs. Han mejorado muchísimo, ya no solo a nivel de capa de vista, sino en sus adentros. Y al final es porque antes hacían la web, iban a one and one, web, plantilla, pam, pam, ponían y dejaban. Y ahora cuando quieres una web y dices, vale, qué tipo de arquitectura, qué es mantenible, yo quiero tener esta parte, yo quiero tener estos estilos, quiero intentar hacerlo mantenible cambiando pues SAS, que han llegado, la programación ha llegado hasta los estilos. Iba a decir, ya no es que ¿sabes? Me voy a quedar en la otra parte. Entonces, a lo mejor no es un proceso, acostumbrados a la vorágine que hay en el mundo front, de que las librerías duran 3 meses, y nosotros queremos que el lenguaje se una en 3 meses, o como se creyó, o sea, JavaScript se construyó en 9 semanas, la podías haber puesto o en 7, no sé si son 7 o no. O sea, bueno, en 7 o seguro que Alberto me lo ¿cuántas semanas? Esa es la que me esperaba. O sea, y decían que el lenguaje lo crearon en 7 semanas, o sea, lo crearon muy rápido. Dickens lo creó lo crearon muy rápido. O sea, es decir, no tuvo o sea, cuando se creó TypeScript, la primera beta, estuvimos un año trasteando. Es decir, sí que fue un lenguaje, o sea, más elaborado, más tiempo, saca entre versión y versión. Entonces, tiene sus defectos y sus virtudes en lo que haya llegado. ¿Sabes qué pasa? Que cuando elegimos TypeScript, a mí me gusta porque la validación de los tipos me la ahorro estando depurando en Chrome. Entonces, en vez de irme a Chrome, que estoy en JavaScript, y empezar a validar que todos los campos no han tenido una falta ortográfica o un problema de tipos, ¿vale? Pues eso ya me lo da TypeScript. Entonces ahorro tiempo, realmente. Sí, sí. Iba a decir, pero habían varios grabaciones, es decir, no sé en qué parte de la ventaja se decían que el tiempo que ahorrabas, es decir, solo la validación de tipos. Lo que pasa es que muchas veces ahora nos ponemos en la validación de tipos y empezamos a utilizar el siguiente problemática. Es decir, cuando TypeScript empezaron, ¿cómo empezabas a utilizarlo dentro de los frameworks? ¿Cómo empezabas a utilizarlo dentro de... O sea, había un nugget en el que te descargaba los tipos, le ponías esos prop types, o sea, el punto DT, y con el punto DT ya tenían. Ahora, muchos de estos ya vienen los tipos, si los instalas como un paquete más de NPM, no tienes que poner el sitio. Sí que concuerda más o menos la última versión que está hecha en JavaScript con sus tipos, y entonces eso te da mucha ventaja. Y hay muchos, o sea, en Lemon Code hay varias partes, algunos vídeos de los que han publicado, en los que ellos añaden cómo puedes extender TypeScript para poner los tipos del que el propio lenguaje no te da. O sea, cuando estamos utilizando React, o sea, cuando le pasas los props a los constructores o el más normal que lo tipes, pero a lo mejor los props no, porque tengas un router y le quieras poner, ¿cómo puedes extenderlo? O sea, el lenguaje te da las características que a lo mejor no te da el framework de serie. Lo haces y le pides un PR y vamos a abrir los de React para que ganemos en Angular y así en la siguiente tengamos. Pero sí que tiene las capacidades para hacerlo. Yo creo que toda esta parte es muchas veces desconocimiento. O sea, buscas en el día a día y mira los ejemplos, y a nosotros nos pasó con React. ¿Dónde están los ejemplos de cómo utilizaban? Había muy poquitos. Tú buscas React y TypeScript y hay muy poquitos. Es decir, ves la opción e intentas cómo cambiarlos a cómo se escriben en TypeScript y de una forma bien. Y entonces, muchas veces cuando la librería aún no está establecida, esos tipos no están. Y eso puede ser un hándicap a la hora de incorporar TypeScript. Bueno, pero si vas a coger una tecnología tan nueva que aún no tiene ni TypeScript y está casi en beta, pues a lo mejor en producción, iba a decir, no seas loco, si esto está en preview, ¿qué vas a ponerlo? Eso ha pasado, pasaba, pues React, Angular, Vue ya salió con parte de tipos de TypeScript, es decir, pero en las primeras versiones de Angular, sobre todo, pues no estaban estos tipos. Y entonces el adoptar TypeScript, pues costaba, pero
Eso era en el nacimiento. Hoy en día casi cualquier librería tiene, y si no la tienes, la puedes incluir de una forma muy sencillita. El ejemplo base, iba a decir, Microsoft se ha mejorado en la parte de front, y yo creo que una de las cosas que hablo últimamente es de Graph Toolkit, porque me ha encantado, y además es un sueño de los que yo tengo que hagamos en Encamina, que sea una librería como Graph Toolkit adaptado a lo que tengamos. La ha hecho agnóstico del framework y la puedo utilizar en cualquier sitio, y tiene todo el componente, y al final dices, ostras, has utilizado Web Components y da igual que estés utilizando Angular, Vue, React, que tu nicho de componentes es transversal al framework y la has hecho agnóstica. Y dices, menudo currazo. Iba a decir, esto en una Microsoft de hace 5 años nos hubiésemos reído, hubiésemos visto porque estaban con Silverlight. Estaban con o los de SharePoint, el que hizo la librería de SharePoint, el CSOM de SharePoint de JavaScript de 2010, pues estuvo por ese estilo. Y hubiésemos visto el código, esto que chapuz han montado aquí, y decir, la ves bien montada, bien pensada, y que encima la extienden. Entonces, esa es la cultura. O sea, yo creo que ese cambio que ha hecho Microsoft en esa parte de front es el que muchos desarrolladores de back tenemos que tener, o full stack, a los que nos gusta desarrollar da igual el lenguaje. Es decir, yo creo que ahora nos da igual el lenguaje, otra cosa es que nos guste poner los estilitos, y ahí yo soy negado, no sé poner estilos de un lado ni de otro. dais fe, pero por el código que esté detrás y que te sientas orgulloso. No que te veas como pues, en ING, por ejemplo, cuando hacías el F12 y veías el código y te ponía le veías el código comentado, te ponías ahí pues, código minimizado, JavaScript bien puesto, así. O sea, que llegas y dices, esta web la hemos hecho y estamos orgullosos de haberla hecho. Pues eso es un puntazo. Y al final pagan justos por pecadores. Es decir, hay mucha mala fama del mundo front por lo que llegaba, igual que también hay mala fama en el mundo de .NET de que siempre era un framework lento, y ahora es mucho más rápido que Node, a la parte de lo que queramos. Vamos los que no me sale los medidores de tiempo en los que está, y está en el top. Y entonces, y aún hay gente que se osa decir que .NET Core es un framework lento, o sea, tienen en la parte y que solo va sobre un IS. Pues lo mismo que decimos esa parte, tenemos que pensar en la parte del front, que no estamos en los PHPs de turno, que aunque haya mucho WordPress y mucha gente en la que tenga de esto, o sea, en un mundo empresarial y al final un mundo global en el que el producto cada vez llega a más sitios, es más cuidado habitual con PHP, hacerla. que ha evolucionado, ¿no? Hasta clases en PHP. Ha evolucionado. Comentabas antes, Adri, estabas hablando antes, y ya vamos a meternos un poquito en polémica, ¿vale? ¿Más? Un poquito más, vamos a ver, ¿vale? React.js, Vue.js, Angular, ¿cuál y por qué? Vale, yo voy a contar mi parte y aquí... Porque tú eres muy de Angular, ¿eh? Ahora no te vengas para atrás. Sí, no iba a venir a... No me dices la turra con Angular, madre. No, yo voy a contar voy a contar mi historia, y va a decir, y a mí me encantó Angular. O sea, va a decir, yo he sido un sufridor dentro del mundo de SharePoint, como conocéis, de intentar dar estilos y aportar un poquito de valor dentro de SharePoint, y ahí en SharePoint no podíamos poner ningún framework. Así, las veces que yo he dicho, Alberto, vamos a intentar poner un framework, y no era imposible. El primero que salió fue Angular, y intentó, o sea, el primer framework como tal, ¿vale? Aquí pues me podéis poner el framework como Knockout, para mí es una librería, Mustache era otra librería de templating, o sea, que después ¿Cómo me pasáis muy bien con esa? Esa no llevo ni de beta. Entonces, a mí me encantaba Angular porque me empezaba a dar un modo muy cómodo de conforme tenía implementado mi backend, ¿vale? Entonces tenía el to-binding, podía poner los módulos, podía hacer inyección de dependencias, muchas cosas que a mí me recordaban mucho al backend, y me encantaba Angular, versión 1.5, hasta 1.5. Salió la 2, y la 2 salió con Web Components, que intentaba hacer este estándar de Web Components. Y le vi a caballo entre el quiero y no puedo. Y en ese impasse salió React. ¿Y por qué? ¿Y qué fue lo chulo que tiene React? Para mí React, más allá del propio framework como tal,
lo que ha implementado es una arquitectura de estados de acciones en el front, que se llama Flux, el patrón Flux. Y ese patrón es gracias a React. Todo el crecimiento que ha habido en el front ha cambiado la forma de pensar, porque nosotros estamos acostumbrados a estar esperando, a estar bombardeando peticiones de un sitio a otro y entonces pues me actualizan ese video, hago el chubaining, me devuelvo, pero no estamos actualizados a acciones, a que esto es una serie de acción, aquí pasa, y esto una acción desencadena a otro, que es todo el patrón Flux que va de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, según como quieras, y esto no es una librería que ahora dirá Redux. Sí, Redux es una librería que implementa este patrón. Pero eso es en lo que la parte de props y state que tiene React es en lo que se basó. Y el puntazo y su éxito depende, su puntazo fue eso, cambió la forma de pensar en el front. Y con eso, para mí ya tiene historia. Me dio otro. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto que por necesidades del cliente tiene que ser en Angular. Y lo hemos escrito como si estuviésemos escribiendo React, con un patrón Flux. Iba a decir, con ese patrón. Iba a decir. Y entonces, lo que ha hecho React es impagable. Tener ese patrón, ese cambio de mentalidad, de que yo no me tengo que estar... Facebook te lo está cobrando, no te preocupes. No, me lo cobra por otro lado, me la cobra por otro lado. Pero, a decir, toda esa parte está muy chula, iba a decir. Y es lo que me enamoró. Cuando empecé, dije, ¡pum! Los 2 primeros días que empezábamos, ¿pero qué fumada es esta? Estábamos a ver tú y yo, ¿pero qué rayada es esta? ¿Pero cómo? A ver, ¿pero dónde está? ¿Dónde? Cuando llegas y cuando empiezas a ver Redux, dices, pero espérate, vamos a ver, que no me he enterado, ¡pum! El rendimiento, ¡pum! ¿Qué cosas funcionan? Y entonces, a mí esa es la parte que me enamoró de React. Vue salió después. Vue, la diferencia con Vue, tiene cosas de React, tiene cosas de Angular. Vue, lo bueno que tiene es que tiene una curva de aprendizaje menor que, por ejemplo, la que tiene Angular o la que tiene React. Entonces, para adoptarla dentro de un equipo de desarrollo, a lo mejor Vue es algo más rápido. Que, por ejemplo, cuando llevamos a mucha gente de formación y la primera vez que le explico Flux, me dice, ¿lo entiendo? Digo, no. Sí, que lo entiendo. No lo entiende. ¿Estás seguro? Digo, vale, haz este ejercicio. Y no lo hacen. No. Entonces toca aplicar y va a decir, su curva de aprendizaje es mayor. Cuando tú lo ves un Angular sin poner el patrón Flux, dices, vale, aquí tengo el HTML, tengo el CSS, tengo el Service Module, voy a inyectarlo, lo tengo aquí, vale, más o menos ordenadito, es muy tedioso, es muy parecido a un lenguaje de servidor, pero no tiene más. Cuando vas a Vue, pues te ha cogido la parte de Angular con cositas que tiene React. Entonces dices, vale, pues este está más chulo. Es decir, para mí React es espectacular. Y lo que sacaron hace 2 años, que es algo que también es algo que me enamoró de esa, es que hicieron la conferencia anual de React y lo que dijeron es que ellos no que se habían conformado, ellos hace 2 años habían hecho una librería que se había adoptado siguiendo este patrón, pero que ahora querían un lenguaje más funcional. Basado en funciones, en eventos, y crearon lo que se llama los React Hooks. La parte de hacer funcional. Y entonces, han hecho adaptado a lo que está pidiendo la parte de la comunidad. Parte de la comunidad de esta JavaScript, lo que están acostumbrados a trabajar con funciones, no con clases. Y entonces, toda esta lógica funcional abstraída, a lo mejor si nos vamos a un lenguaje puesto de .NET, pues sería a lo mejor a FSAR, o cosas que tienen, por ejemplo, en César que se van incluyendo de lenguaje funcional, como instrucciones Linku, que son YEL, instrucciones que se están incluyendo dentro de las nuevas versiones de César 8, César 9, se van incorporando poco a poco, las están incorporando en el lenguaje, dentro de su framework. ¿Y qué consiguen incorporando que sea más funcionalidad? Pues al final dicen, lo que puedo hacer en un sitio, puedo hacerlo en otro. La ventaja es que cosas que tenían, debilidades que tenía React como framework, como por ejemplo, para empezar a hacer componentes que puedo empezar a reutilizar, con los hooks empiezas a poder compartir código de una forma más sencilla, sin tener tantas líneas puestas. Es decir, una estructura básica de React, es decir, has escrito aquí un hola mundo en React y tengo con Flux y tengo no sé cuántos ficheros. Sergio me decía, es decir, sí, tienes esto, pero es la estructura. Después, tiene una estructura muy pesada de inicio y después el resto es extender lo que tú ya tienes montado. Ahora con hooks, eso se reduce
iba a decir, o sea, esto lo paga la charla de Canarias JS que di el año pasado sobre estas fechas en Canarias. Está escrito en la parte de los hooks y tenía un ejemplo que había montado con React clásico, por decirlo de alguna forma, y otro con hooks. Y se reducía a nivel de código, o sea, de líneas aprovechables y útiles, un 50%, 60% del código. Y con la funcionalidad exactamente la misma. Y entonces, plantearte otra vuelta de tuerca al lenguaje. O sea, no les basta con haber llegado, sino que innovan para que vuelvan a tener. Y, o sea, decir, a lo mejor dentro de 3 años se han cansado y dejan, o sea, les pasa lo que han hecho Angular ahora, que da igual la versión que cambien. Yo desde la 6 no lo había tocado, lo tocaba en la 9, en la 10. O sea, esta última que hemos puesto en la otra no teníamos. Iba a decir, y no noto variaciones. Han añadido las wars, han añadido... O sea, no notas una diferencia, un cambio tan radical. Y quien cambia de una forma tan radical, estando en el top, porque buscas y React está en el top, y quiere cambiar la forma, es que, no sé, yo a esa gente, ya no solo en la programación, sino en la vida, los adoro. Entonces, es decir, es mi parte. Viva el cambio. Adri, tío, ¿y por dónde empezamos? Porque acabo de decir... acabar de hablar de hooks, de Redux o de Flux, ¿por dónde tiras? Porque acabas de decir tú que es un patrón complejo. Patrones complejos como en BBN en backend fueron defenestrados porque la gente no los entendía. ¿Qué recomendarías tú para que la gente no deje atrás React, que se vaya a Vue, por ejemplo? Yo creo que la primera parte es que entienda cuál es la idiosincrasia de React. O sea, qué son las props y qué son las states. Y esa es la primera base, porque por ejemplo, en SPFX, cuando llega un desarrollador a SPFX, dice, ¿por qué hemos puesto React? ¿Y esto qué son las props? ¿Y qué es esto de aquí? ¿Y qué es esto? Y no entiende, ¿y por qué me cambia? ¿Y por qué ahora estoy haciendo no sé cuántos renders? Y eso ya no es lo que viene adorno, porque, o sea, la cosa buena que tenía React es que, o sea, cuando tú cogías Angular, tienes que coger la inyección de dependencias, el router, el no sé cuántos. Tú coges React y coges solo la librería. React, no cojo el React Router, el React DOM, Redux, React Trunk, o sea, todo lo que tenga. Puedo coger solo esa parte. Y entonces dices, voy a entender qué es React, qué es un Hello World, cómo funciona el prop y el state, cómo funciona todo el ciclo de vida, todos los estados que tiene el component update, component solo update. A Mark no lo entiende con React. Entonces, si no sabes cuál que hace el solo update, el component update, el will mount, ¿por qué lo hacían? Porque van cada vez, de cada versión de React, van cambiando y van intentando mejorar toda esta parte. ¿Qué te ves allí? No, después hablamos. Así que me quiere hacer que si te cambie 3 juegos por el Pokémon Go. No sé qué. Algo voy a picar biela. Voy a picar biela. Entonces, todo este contenido, o sea, yo empezaría la documentación oficial de React, la instalación, los primeros pasos de React y entender el lenguaje como tal. Y después ya me entiendo, me iría a Lemon Code, si estoy en la parte de español, a todos los ejemplos que ellos han marcado. Ya me empezaría a buscar, o sea, hay cursos de Udemy, libros, pero la documentación de React es espectacular. Y ese es el primer punto de aprendizaje. Y después, ya, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué aplicación quiero hacer? ¿Cómo empiezo a hacer rutas? ¿Cómo empiezo a hacer? Entonces, ya abriría el abanico. Pero, o sea, muchas veces queremos correr y ponemos Redux y no sabemos qué es React. Y entonces, el primer paso del lenguaje es, yo me centraría, o sea, a todo el mundo, lee la documentación de React, el hola mundo de React, el por dónde empiezo, te explica todo el ciclo de los updates, de eventos que tiene, por qué, y entonces ves el framework con otros ojos, empiezas a entenderlo. Y en el... perdón, Alberto. No, dispara. Y el concepto que introduce React de Virtual DOM, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es la idea con el Virtual DOM que no esté React? La idea que tienen, ya no era solo o sea, esto fue el éxito del renderizado, de empezar a hacerlo. Entonces, uno de los grandes fallos que tenía jQuery, que ponemos a defenestrar jQuery, es por qué jQuery empezaba a penalizar las webs.
porque accedíamos directamente al DOM y le empezábamos a modificar. Llegábamos y lo empezábamos a modificar. Llegábamos y empezábamos a modificar. Entonces hacíamos una petición a una API, nos debía 200 registros, nos cargábamos todo el hilo de ejecución que estaba ahí y lo volvíamos a pintar y parecía pum pum con parte de setas. Entonces, este Virtual DOM, o sea, el Virtual DOM no es solo propio de React, pero lo que sí que es propio de React es el algoritmo en el que busca y elimina cosas dentro del DOM, de ese Virtual DOM, ¿vale? Angular tenía una parte similar, pero su algoritmo que tiene dentro no es el mismo. Marc, por favor. No puedes. Y te voy a dar un guantazo. Y Virtual DOM, llega Marc y te carga las No, es que, empiezo el tema del Virtual DOM. El Virtual DOM, con todo lo que, o sea, con toda la parte que tiene, es hacer una copia de lo que tiene en el DOM, una copia dentro de la parte de memoria, y lo que hacen es lo que tú quieres modificar, compara lo que estás tú visualizando en la web con lo que tú tienes. Y solo cambia los nodos que tú has modificado. Entonces, ¿esto qué hace? Que si tú haces una petición a la API y los elementos del Virtual DOM no han cambiado, no te los va a reemplazar. Ya tienes el DOM, tienes esto, es exactamente igual, ¡pum! Tu web no se vuelve a renderizar. Después, elementos que tiene React, como controla el ciclo, también tú puedes indicar en qué momento quieres construir y volver a hacer el render. El solo update, o sea, todo este ciclo de vida que controla es para que tú mejores todo este ciclo. Por ejemplo, tú puedes decir, cuando las propiedades sean exactamente iguales, automáticamente no lanzo el render. Lo puedes controlar. Te da muchas funcionalidades para que mejorar el rendimiento. Anteriormente, cuando ocurría, va lento, va mal, tienes poco navegador, ponte el último, ponte un ordenador potente, ponte 16 GB de RAM, carga esto y te pillas la RAM de tu equipo. Ahora tienes formas de optimizarlo. O sea, que Teams no es hecho en React, ¿no? No, está en Electron con Angular. Está hecho en Angular. No, coño, yo por eso que duermes. Está hecho en Angular. O sea, bueno, ¿qué versión de Teams? La de escritorio, la del móvil, la web. Que cada una puede tener su... Si abres las dos a la vez, se abre el infierno. Es una cosa... Bueno, a ver, porque lo estamos poniendo todo muy bonito, React es perfecto, ¿no? ¿O lo parece? No. Estamos hablando de un pattern flux, estamos hablando del Virtual DOM, estamos hablando de un montón de ventajas, pero cuéntanos alguna debilidad, algún problema que tenga React. O sea, ¿es la documentación, es el TypeScript, es el estado de los componentes, como estás comentando, el Virtual DOM? ¿Cuál es la debilidad realmente de React? El peso de los paquetes. Porque si no, todo el mundo estaría en React, nadie estaría en Angular, nadie tiraría de Angular, ni de Vue, ni de otros que hay por ahí. Bueno, la elección de uno y otro al final también te tienes que basar en el equipo. Hay muchos equipos en los que no han cambiado, porque si ya conocían Angular, pues va a decir, pueden tirar ahí. Para mí, o sea, va a decir, la debilidad, si nos ponemos a ver React como su debilidad, el tema de que sea TypeScript para nosotros es una debilidad en cuanto a documentación, porque hay poca gente que escribe en React con TypeScript. Somos raritos, pues, o sea, somos raritos los que menos. O sea, cuando empezamos, por ejemplo, a utilizar los high order components, tenías que ver la documentación o sea, los tipos tampoco estaban muy finos, porque al final tú pones un tipo y es un any y te soporta todo. O sea, es decir, el tipo te lo marca, pero tú quieres hacer este high order component. El uso de TypeScript dentro de la comunidad de React no es algo no está muy extendido, con lo cual muchas veces en las que tienes que buscar información es difícil y complejo. Después, el tema de las versiones de React, pero yo eso no lo pongo como si fuese un mal de React, sino un mal del mundo JavaScript, pues que te suben una versión, no te suben la otra. El TypeScript ha subido a una versión, pero el React no. O sea, después también es la forma en la que hagas. Desde empezar a hacerlo Webpack y tú te lo guisas y gestionar los paquetes como tú quieres, utilizar el Create React App, que generalmente tiene la última versión, te pone lo que tiene, puedes agregar la parte de TypeScript. O sea, para mí la mayor dificultad una vez tienes, o sea, decir, a la hora de desarrollar, la mayor dificultad es quien tiene el entendimiento en lo que va a ir
en una props y lo que va a ir en un state. Y eso da igual el patrón que utilices. Y eso es algo muy difícil porque puedes ver en el mismo aplicación que varios componentes se están utilizando de forma distinta. Y entonces entran en bucle y tienen problemas. O sea, no tienen problemas de rendimiento porque funcionan bien, pero a lo mejor te matan tu API. O sea, a lo mejor el front no se cae, pero te ha matado tu API. Con lo cual o sea, tampoco vamos a poner. Y después el tema de la duración de cada una de las versiones, ya no que del soporte, porque, o sea, aunque por ejemplo Angular había dicho 18 meses que de soporte, vale, 18 meses la versión oficial de Angular, la versión de React. Pero ¿quién va a decir que, por ejemplo, para hacer las cosas asíncronas, React Trunk tiene disponibilidad, o React Router, o Redux Saga? O sea, todas las librerías que vienen alrededor de él y que tienen una evolución, es algo que es una debilidad de cara a que en un año y medio tú quieras volverlo y esa librería no haya evolucionado o que no sea compatible, o sea, que haya quedado estancada en esa versión y tú quieras subir una versión de React. Y esto no es preocupante porque a mí creo que siempre le han criticado que era propietario de su código, ¿no? Que no lo compartía, aunque ahora haya cambiado. Pero al final te da cierta tranquilidad de que al final no te iba a dejar de todo el tirado, ¿no? Tú estás haciendo una aplicación backend y estás en tu framework 3.5 y no te va a dejar de funcionar a los 6 meses, ¿vale? Se supone, por lo menos. Bueno, pero aquí lo que estamos hablando es que estás cambiando tú la versión. O sea, si tú te Claro. creas en React 7, en ese tema funciona. Yo me preocuparía de descargarme el código fuente de esa versión, por si acaso, pero en teoría debería de funcionarte siempre. O sea, y también aquí son prácticas de que, por ejemplo, yo es algo que me peleo bastante en el package.json porque todo el mundo dice, ponemos el caperucho de las versiones, que coja siempre la última o la que yo tenga en mi máquina. Va a decir, sí, Gloria. Eso, Gloria. Y va a decir, sí. Pues, festival, ¿por qué no lo quita? Porque, o sea, todo el equipo tiene que tener ese estándar. Y tú tienes una superior y ya estás fastidiando al resto del equipo y la parte de ahí. Pero, o sea, yo creo, o sea, decir, a la hora de buscar debilidades, yo buscaría, ¿sabes? Debilidades de la propia plataforma. Y ahora lo estamos sufriendo en el mundo de .NET. O sea, tengo el framework en 3.1.3, voy a actualizar y esto está en 3.1.5, 3.1.7, espérate que tengo que subir 3, que este paquete de Nugget no ha subido. Cosas que no estábamos teniendo, lo estamos cogiendo también en el mundo back. Entonces, esa parte de estabilización de todas las herramientas en las que tú tienes, yo creo que es una debilidad. Después, debilidades del propio lenguaje es cómo se usa. Es decir, cada uno, aquí puede venir alguien especialista de Vue y puede dar sus razones porque Vue le gusta mucho, que sean muy válidas y cada uno. Yo hace un par de meses había un artículo de un director de tecnología de una empresa, o sea, que habían montado la startup, que ellos habían tirado de Angular. Decían, ¿y por qué Angular? Pues porque el equipo en ese momento su expertise era Angular. Pues me parece que es una opción lícita de elegir. ¿Por qué nosotros elegimos React? Porque en aquel momento no teníamos conocimiento de ningún framework. Había que decidir uno. Y el que más nos gustó, habíamos hecho un par de aplicaciones en cosas raras, pero... No, hay cosas raras que no eran, o sea, que no habían sido, habíamos Déjame el Reactive, que eso fue una maravilla de esencia. Pero no teníamos ninguno y el conocimiento para empezar, pues iba a decir, buscamos más allá, o sea, es más, éramos un poquito más especialistas en la parte de Angular, si nos podemos tirar a cabo, porque yo había hecho los pinitos, habíamos hecho alguna, pero cuando vimos React, dijimos, Microsoft está tirando mucho por parte de React. ¿Cómo podemos intentar estandarizar? ¿Cuáles son las aplicaciones? Hacemos aplicaciones de desarrollo tradicional, también hacemos desarrollo en SharePoint. ¿Cuál es el común entre los dos sitios? Se están utilizando los dos sitios. ¿Por qué SharePoint por detrás está implementada por React? El frontal, no las tripas. ¿Por qué te vas a Azure DevOps y tiene muchas cosas de React por detrás? ¿Por qué te vas y dices, se está utilizando, grandes empresas, ya no es el hipster que acaba de dejar el último paquete y se lo ha puesto, y como con React que está comentando Sergio, tienen a base, si ellos para sus aplicaciones están pensando esto, algo tiene que tener bueno. Entonces empezamos a investigar y ves este patrón y dices, adelante, nos gusta, lo compro como desarrollador, me encanta, vamos a ponerlo. Pero también, iba a decir, su principal desventaja para alguien de cero, su pico de entrada es, la curva de entrada, la curva de aprendizaje es alta, iba a decir, no todo no es algo,
sencillo, ni simple, o sea, porque estamos acostumbrados a otra forma. Iba a decir, a lo mejor dentro de 4 años, con la universidad empiecen a cambiar y vean este patrón que es algo normal, es algo lógico, pero nosotros estamos acostumbrados. Esto en Borland no compila, o sea, que da igual. O sea, pues estábamos 2 bindings y otro patrón, o sea, más alejado a intentar cambiar el objeto que queríamos aplicar el estilo, a hacer todo esto. Entonces, todo este cambio es algo que cuesta. O sea, que el MVC por fin morirá. ¿O? No. MVC no puede morir nunca, tío. Eso es imposible. Eso no va a morir nunca. No va a morir. Es que la curva de aprendizaje es gorda, es muy gorda. Sí. Es bastante en lo de la curva de aprendizaje, y hay algo que cuesta un montón de la gente que viene del mundo JavaScript o que viene del mundo del front, ¿no? Y es no poder hacer cosas en JavaScript contra el HTML, contra el DOM. O sea, lo típico que hacíamos antes con jQuery o con Document Get Element by ID, o todas esas cosas que lo puedes hacer en React, pero que React quiere que no lo hagas. Correcto. Creo que ahí es muy complicado eso. Es muy complicado quitarte eso de la cabeza y dices, hostia, si esto lo hacía yo cambiando el DOM aquí. Eso mismo dijo otro día. Es que ahí llega el problema que Microsoft, por ejemplo, el otro día en el evento de Office, Microsoft ha puesto esto por todos lados, hasta en Power Apps, se ha ido la olla y ha metido ahí. Y yo le decía a Gustavo que no sabe de front, decía, coño, es que yo lo que hacía en 3 líneas con jQuery, para la mierda que hacía él, que mi mierda en SharePoint de un HTML y cambiar un valorcito y poner un label. Ahora tengo que hacer aquí el arco de iglesia con React. Entonces, me preocupa que Microsoft lo esté metiendo con el calzador en muchos sitios y sin dar la formación adecuada. ¿Vale? Pero no es Microsoft, ¿eh? No, bueno, en general, ¿no? Que en todos los lados se está poniendo... Sí. Que para hacer antes para hacer una web, como has dicho tú, un WordPress, pues al fin y al cabo, aunque le critiquemos o no critiquemos, es fácil. Hacer una web plana, pública, tardas poco, pero para hacer una web en React, tienes que, como dice... ¿Quieres que sea mantenible o solo ponerla en producción y ya que se busque la vida el que venga detrás? Hay que diferenciar, para mí hay que diferenciar entre una página web y una aplicación web. Para mí no es lo mismo. Una aplicación web... pero es que yo páginas web no las harías en React. Claro, o sea, pero al final... yo haría aplicaciones. Sí, pero en SharePoint, por ejemplo, te obligan prácticamente a ir a RIA, ya, porque pero si no caen todos los paquetes y todo. Pero eso son aplicaciones. El problema lo arrastramos nosotros, que somos programadores vetustos, que efectivamente hemos crecido con jQuery y que nos cuesta muchísimo entrar en ese concepto de poder acceder directamente al DOM y cascarle ahí un malware. Claro, pero la primera de estos los nuevos no lo van a tener. Claro, llega muchos y dices, ¿y ahora cómo lo cambio? Y dice, no, es que he agregado esta librería. Y dices, vale, pero espérate, no agregues esta librería. Esto se hace aquí. No, entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo cambio? Y entonces dices, si puedo cambiar los estilos y métete en la otra parte. O sea, porque si no, estás rompiendo su propio ciclo. Por eso te he dicho, lo importante es que entendamos cómo funciona. O sea, solo para cambiar un clic de oculto a no oculto, no tengo que tirar ni un CSS, ni tengo que ir al DOM y ponerle el punto hide. Ya, lo que pasa es que no es fácil entender el ciclo de vida. O sea, por eso iba a decir, digo, una cosa no quita la dificultad, pero una vez lo pones, es decir, es como si me pongo yo en un avión y digo, voy a conducir el avión. ¿Se conduce igual que el coche? No. Pues a mí no me monto. Por eso a mí no me va a decir. O el coche, ¿de automático o no automático? Antes tenías que cambiar 5 y ahora lo haces automático. Pues son formas diferentes y entonces... O sea, yo creo que es el desconocimiento de la plataforma y a lo mejor, o sea, yo antes, para hacer poner el ejemplo, para hacer un Hello World en .NET, tardaba la vida en verso. Se creaba, tenías que crear, descargarte el paquete, poner esto, y ahora han creado un .NET New que haces aquí, lo ejecutas y lo haces rápido. Vale, ¿qué ganamos con eso? Que somos hipster, ¿vale? Pero yo también creo que también hay cierto conocimiento de lo que es un HTML y un DOM. ¿Vale? La gente tú vas a decir, ya no solo maquetar un CSS, es controlar cómo se construye, cómo se tiene que acceder a él. Claro, pero... Antes era fácil, porque era mágico decir $, algo, y él solo te lo buscaba, y ahora pues hay que hacerlo un poco con más cabeza. Claro, pero ten en cuenta que en React no hay HTML. Claro. Bueno, pero tú tienes que tener en cuenta que vas a escupir un HTML por debajo, realmente. Sí, va a generar HTML, pero realmente lo que estás poniendo es componentes de JavaScript que simulan el HTML. Y lo primero que se te va a la cabeza es, hostia, tengo que ocultar, lo más fácil, tengo que ocultar este div.
Porque en Rea tienes un componente que se llama div. Claro, le enchufo un ID y lo cojo y me lo liquido. Click, le pongo el ID invisible a false y de toda la vida. Claro. No, pero a mí me parece más Real limpio no el tema de funciona jugar así. con los estados, ir ocultando, me parece más sencillo, no sé. No, te parece más sencillo cuando lo entiendes. Claro. Sí, pero el problema es que hay gente que se pone a tirar React y no sabe lo que genera por detrás. Y eso también es frustrante para mí, si no lo sabes. Si tú no sabes lo que estás generando por debajo, es como los puros de JavaScript. Hay gente que defiende que en TypeScript no le gusta porque el JavaScript que genera no es del todo limpio, pero eso lo puedo llegar a entender. Aquí te pasa igual. Si tú no eres capaz de entender lo que estás generando por debajo, va a ser muy complicado que lo programes bien. Por mucho que sepas Redux y de puta madre, al final va a tener un DOM, va a tener una página, vas a tener que saber luego maquetarlo bien. Yo creo que es un mixto de las dos. Antes igual, para tirar un div con un label era más fácil jQuery, pero si va a hacer un HTML complejo, yo estoy trabajando ahora con Alberto en cosas más o menos chulas y complejas, con muchas APIs, mucha lógica, y a mí me parece más chulo y más sencillo hacerlo en React que no tener que hacerlo a mano. Me hubiese cagado melones, como dice David muchas veces. Me hubiese muerto. Yo que hacer esto en jQuery y me desmayo, ¿sabes? En cambio con React pones dos props, dos estados y es más sencillo. No te digo que... Pero porque a lo mejor yo sí que controlo lo que hay por debajo, el HTML, ¿sabes? No sé. A mí me parece más sencillo, yo estoy un poco en contra de eso. No digo el patrón, que luego será complicado el tema de... Pero... El patrón es más complicado, la curva de aprendizaje es más jodida. Pero habrías comentado antes, y a lo mejor sí puedes profundizar un poquito, porque has comentado antes lo de la arquitectura Flux, lo has dicho ahí bien, fantástico, pero ¿nos puedes dar un poquito más de detalle en qué es la arquitectura Flux y por qué es tan necesaria en React? La arquitectura Flux, es decir, lo que se marca es que el componente que tiene todo desencadena acciones, una acción, es decir, desencadena un flujo. Es decir, cuando nosotros arrancábamos la aplicación, tiene un componente desencadena una acción. Yo llamo a una API, esa API, ¿qué va a hacer esa API? Va a tener unos datos. Pero ¿cuándo voy a tener esos datos? Cuando llegan. En el momento que llegan, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que lo que modificamos son elementos que estén en el state que van a desencadenar unas determinadas acciones. Y entonces esas acciones, al final, lo que van a llevar a cabo es que se pinte la pantalla y vaya el flujo en forma de rueda. Es decir, tenemos algo que está en un punto de arranque, ese punto de arranque carga los datos y cuando tienes carga los datos lo que te modifica es que te cargue el DOM. ¿Vale? Hay gente que dice primero que te carga el DOM y después te carga el flujo de los datos. Ya ha salido Silvia por detrás. Sí. Han venido por casa, nos hemos pasado de las 8. Ha sido lo que tiene. Entonces, todo este tema del patrón es porque desencadenan por acciones. Entonces, por eso marca la ruedecita que yo siempre marco, es decir, ¿cómo empezamos? Tenemos el reducer, que será el estado inicial. En ese estado ponemos, por ejemplo, cuando vaya a cargar un componente de React, que sea lo primero que lance es una acción. Esa acción es load, por ejemplo, load employee data o la acción que queramos. Esa acción, cuando establecemos los datos de la API, se almacenan en la store y esa store generalmente va vinculada con las props que tiene nuestro componente. Entonces, cuando se produce un cambio en la store, en el state o en las props, hace que el renderizado de React se haga. Entonces, todo esto es, o sea, este patrón que hemos puesto aquí en la diapositiva, en la que tiene, o sea, es el que marca. Y se puede utilizar Flux o no se puede utilizar, o sea, Redux o no Redux. Redux no es más una librería que implementa este patrón y nos hace un poquito más fácil hacer todo esto. Muchas veces decimos, ¿por qué queremos sobrearquitecturar nuestros desarrollos y poner más código del que realmente toca? Porque hacemos, por ejemplo, aplicaciones, metemos librerías de que no hagan falta. Flux ocupa 5K. Es decir, por 5K me cuesta más ponerme las 5 clases que montarme los emitters como tocan y todo esto que lo que cuesta la librería.
Es decir, ahí también hay que balancear en lo que empezamos a utilizar o no. Pero después hay muchas cosas de decir, ¿para esto me hace falta Redux o con React normal lo puedo hacer? Porque, o sea, una vez pones Redux, dice, todo va a Redux. Y, o sea, es decir, si hacemos todo a Redux, pues nos pasará como lo que marcábamos antes en los stores de ASP.NET, que los cargábamos y tenían ahí, era una base de datos nueva. Pues en la store, si la cargamos, pues el resultado puede ser similar. Se nos ha acabado el tiempo. Se nos han quedado preguntas en el tintero. O sea, hay todavía muchas preguntas que tendríamos que hacer, así que igual planteamos una segunda versión después de Navidades y entrar un poquito más en detalle, porque la polémica ha estado bien, ¿eh? O sea, ahí entrar un poquito en todo. Yo creo que incluso traer a alguien del mundo puro JavaScript, que no quiera TypeScript, y meterlo ahí en la jugada. Pero en presencial y con guantes de boxe. Pero tiene que ser presencial y con barro, joder. Yo me quedo con que TypeScript está claro que es una buena ayuda. Me creo con que React es una opción, pero que Vue y Angular también son buenas opciones, está claro. Y bueno, próximo capítulo lo tenemos la próxima semana. Esto está claro que vamos a seguir. No sé cuánto nos queda, porque todavía no hemos pensado en cuánto nos queda. A mí pero 4 sobre semanas todo, como mucho. ¿cuánto? 4 semanas como mucho. 4 semanas, vale, pues venga, Mi 4 deadline. semanas cerramos. Pero bueno, sobre todo, darle las gracias a Adrián. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y contarnos cosas sobre React, sobre JavaScript, que han sido muy productivas y hemos aprendido mucho. Gracias, Adri. Vosotros. ¿En serio se pone cuando se despide Alberto? Se pone muy serio, Siempre, macho. siempre. Es tremendo. Yo soy, ahí donde me ves, yo soy una persona seria, Sergio. Se pone radiofónico. Es tremendo. Sí, se pone en plan macho. aquí Con líder humo, el micro que se ha puesto ahí, va a decir que tenga. Vamos los tres con los mismos cascos. Ese micro tan grande tiene que traer un complejo derivado, tío. Bueno, tú sabes que yo bueno. soy de Canarias, ahí te lo dejo, ¿eh? Como los plátanos. Yo ahí te lo dejo. Sergio, David, próxima semana más, ¿no? Hombre, por supuesto. Ya que Habrá lo estamos, que pueda. ya, Tendrás que Sí, pensar claro. qué hacer con el quiz, ¿eh? Pero el no quiz, sé si yo el sí quiz nos va a está dar perfecto. tiempo Hoy en hacer cero una fallos. final, ¿eh? Hoy 0 fallos. Ah, pues Bueno, tengo un eso- par de ideas, Eso de 0 fallo. No, estoy hablando de la final, porque entiendo que querrás hacer una final, ¿no? No, hay que hacer una final y tengo pensado ideas para regalos a los ganadores. Así que bueno. ¿Sí? ¿Va a pagar Alberto? Coño, aquí que más gana paga. Esto está más que claro, evidente. Yo me he gastado todo el presupuesto del programa en el micrófono. StreamYard que utilizamos bueno. Eso es. para grabar. Que los sponsors, tío. Si nos salen, nos llueven, tío, los sponsors para estas cosas. Eso Sí, es. sí. Todavía estoy esperando el de... ¿Cuál era? El de Travel... El de... Sí, TripAdvisor está ahí. Lo tengo TripAdvisor, todavía estoy esperando que nos mande algo, ¿eh? Lo estoy negociando, ¿eh? Estoy negociando. Hoy la dulcería me habéis fallado ahí, pero bueno, pasa nada. Los dulces están en la puerta, están llamándote. Sí. Hostias, no. Es que no dejan entrar a nadie en Madrid, entonces no podemos llevarlo. Ha Ahí sido está. Alberto vive al lado, ha sido así. Yo lo Coño, recuerdo. voy a Cuenca allí, a la frontera, y me los das. Joder, no pasa nada. A Chicos. Cuenca, a la frontera. Ah, Cuenca la Cuenca, frontera. Sí, déjalo porque no ha quedado muy bien. Coño, no es linda Cuenca como Valencia. Joder. No, fantástico, sí. No, está Muchísimas bien. gracias por Gracias, escucharnos Adri. un programa más. Gracias, Adri, por estar por aquí. Y chicos, nos vemos la próxima semana con un programa más de Cross, ¿vale? La Resistencia. A dar caña. Hasta luego. Cuidaos, Adiós. amigos. Cuidaros.